La expulsaron como si su presencia fuera una mancha imposible de limpiar, y un apache la llamó mi esposa. ¿Y tú? ¿Qué harías si te quitaran todo por ser quien eres? El pueblo olía a café rancio y a polvo de caminos. Las casas se pegaban unas a otras como lenguas de reproche, las miradas eran ventanas que no querían abrirse. Ella, con la bolsa ligera colgando del hombro y la piel todavía caliente por la bofetada, se quedó en medio de la calle esperando que alguien cambiara de opinión. Nadie lo hizo. Su vestido viejo, heredado de una prima que ya no existía, tenía manchas de aceite y un dobladillo surcido 1000 veces. A los ojos de su familia, y de la mayoría, eso bastaba para etiquetarla. A los ojos de la iglesia del pueblo, sus manos temblorosas eran prueba de pecado. A los ojos del espejo de su cuarto, su rostro seguía siendo el de siempre, con la misma mancha de lunares que su madre decía que la haría distintiva algún día. Esa distinción fue su condena. El silencio que la expulsó fue selecto, no hubo gritos largos, sino miradas que decían lo que no tenían valor de pronunciar. La madre, con el rostro endurecido por años de oraciones que no cambiaron nada, cerró la puerta como se cierra un libro vergonzoso. Su hermano dejó una última frase en la borrosa sombra del marco: no traigas problemas. La palabra problema resonó como sentencia. Ella, que no era otra cosa que diferente, una manera de hablar, una forma de amar, una cicatriz que contaba historias, se volvió invisible ante el espejo del pueblo hasta que ya no entraba en la casa donde había crecido. Caminó hasta el borde del pueblo mientras el sol se desangraba en la sierra y el viento traía olor a piñón y a leña. Sus pies encontraron piedras que le arrancaban gemidos contenidos, y en el hueco de la garganta llevaba la rabia que no se expresó en la puerta. La diferencia había sido su condena, la dignidad, un deseo que parecía prohibido. Pensó en volver, en suplicar, en apagar su identidad por un platillo de respeto, pensó en muchas cosas que le exigían traicionar la propia voz. No lo hizo. En el silencio de esa decisión naciente hubo, por primera vez, un ruido distinto, el motor lejano de una camioneta vieja que llegaba como un rumor de otro mundo. La camioneta se detuvo con un chirrido amistoso. De ella bajó un hombre de cabello oscuro y ojos que no se parecían a los del pueblo. Tenía la piel curtida por el sol y las manos anchas de quien conoce el peso de la tierra. Llevaba un sombrero que olía a lluvia lejana y a salvia quemada. No habló de entrada. Su presencia ocupó un espacio que las palabras no podían llenar, era un volumen de calma en medio del juicio. En su rostro, las arrugas eran mapas que no juzgaban. ¿Estás bien?, preguntó finalmente, con una voz grave que no buscaba dueño. Ella miró hacia la casa donde su familia cerraba persianas. La noche se acercaba y su respiración sacudía la bolsa donde guardaba lo poco que tenía. Ahora, frente a aquel extraño, sus emociones se apilaban como trapos: vergüenza, incredulidad, algo que se parecía demasiado a la esperanza. Me echaron, respondió ella, y la frase salió en un hilo corto, como si temiera que si hablaba más se deshiciera. El hombre sintió sin sorpresa. Extendió la mano, y en ella había una manta de lana, sencilla, con hilos que contaban historias de manos que tejieron para proteger. Era un gesto pequeño y gigante al mismo tiempo, un ofrecimiento sin preguntas inquisidoras. Súbete a la camioneta, dijo. Te llevo a un lugar donde no tendrán necesidad de preguntarte por qué. Antes de que ella pudiera responder, la última figura que no había querido hablar se acercó. Su hermano, con la cara roja de ira y vergüenza, gritó desde la puerta con la frialdad de quien necesita enemigo a mano. No te metas. Lanzó una advertencia. El hombre de la camioneta dio un paso adelante, y en la claridad que quedaba dijo una sola frase que rompió la noche y las expectativas: ella es mi esposa. Fue una afirmación lacónica, casi áspera, pero con la firmeza de algo que se planta contra el viento. La palabra esposa vibró en el aire como un cetro inesperado. Para el pueblo, para su familia, aquello fue un golpe. Para ella, fue un desmayo de incredulidad que no pudo permitir que el cuerpo manifestara con lágrimas la sorpresa. Ella no era su esposa. No aún. No sabía si querría serlo alguna vez. Pero en ese instante la palabra se convirtió en un escudo. La comunidad, que calculaba su autoridad en murmullos, retrocedió. Nadie quiso rebatir la designación de un hombre que se presentó sin alardes.
La afirmación simple los obligó a reconocer, aunque solo fuera por una noche, su humanidad. El hombre no buscó la aprobación de nadie. La miró de frente, con la ternura tranquila de quien sabe que las cosas se aceptan con actos más que con palabras grandilocuentes. Sube, repitió. Hay un hogar donde el silencio no te expulsará. Ella subió sin pensar, como si la decisión exacta se hubiera tomado antes que su voluntad. La camioneta partió. El polvo quedó en la puerta de la casa como una cortina cerrada. Detrás, las voces se disolvieron en la distancia, y delante, el Apache condujo hacia un horizonte que olía a libertad con la modestia de un lugar pequeño, una cabaña de madera, un huerto de hierbas, una estufa que prometía caldo y calor. Dentro de la camioneta, él solo llevó una manta para cubrirla y una taza metálica que bebía agua a golpes suaves. No hizo preguntas invasivas. Su silencio era acogida. Ella notó que su voz, cuando apareció, era escasa pero precisa, y que sus manos no necesitaban explicar su bondad. Me llamo Tomás, dijo él por fin, sin poses, como si el nombre fuera lo menos importante. La tierra nos enseñó a cuidar de los que la olvidan. Ella escupió una risa breve, amarga y luego dulcificada por la sorpresa. ¿Por qué yo? Musitó. Él desvió la vista hacia la ventana, donde el desierto hacía poemas con la luz. Porque no me gustan las despedidas que nadie pidió, contestó. Y porque a veces uno sabe a quién debe dar un techo. En el camino, la radio tocó una canción vieja que hablaba de ríos y de volver. El sonido era una costura que cosía su temor con la promesa. Ella, recostada contra la madera del asiento, dejó que el movimiento la adormeciera. No era un amor, nada de eso. Era la primera vez que la dignidad la rozaba sin pedirle que cambiara sus trazos. Era el primer gesto de alguien que nombró su lugar sin exigirle que renunciara. Pausa aquí. Una palabra, comenta con una palabra que significa dignidad para ti. Mientras la camioneta avanzaba hacia la cabaña, la noche se hizo un manto tibio. Ella miró al hombre que, sin saberlo, había convertido una palabra en refugio. Pensó en la casa que dejó, en la puerta cerrada, en la voz de su madre, en la palabra problema colgando del aire. Pensó también en la extrañeza rica de la palabra esposa, pronunciada por un desconocido con la autoridad de quien protege sin alardes. Esa palabra era, por ahora, una promesa no consumada, ni ancla ni sentencia, sino una posibilidad que abría un camino nuevo. La camioneta se detuvo frente a una casa pequeña, con humo saliendo de la chimenea y una luz que no pedía permiso. El hombre abrió la puerta con esa calma que no necesita aplausos. Detrás de él, el mundo que la expulsó seguía implacable. Delante, la cabaña la esperaba con la humildad de quien no presume de granza, sino de hogar. Ella bajó y, por primera vez desde que cerraron esa puerta, su espalda dejó de doler de tanto resistir. No había soluciones mágicas, ni promesas de que el rechazo terminaría pronto. Solo había un gesto que había cambiado su rumbo. Alguien la había llamado esposa y, con esa palabra, le cedió un lugar donde recomenzar. La noche la envolvió con olor a salvia y pan recién horneado. En su pecho, una sensación extraña, miedo y alivio entrelazados como dos manos que aprenden a caminar juntas. El camino de la reconstrucción empezaba en silencio, sobre ruedas, con una palabra que todavía necesitaba ser conquistada día a día. Si esta historia tocó tu corazón, comparte, comenta de donde me ves y suscríbete, porque hay muchas historias como esta esperando para ser contadas. Entraron en la cabaña en silencio, como si la casa comprendiera que no convenía interrumpir la lenta reconstrucción de una dignidad hecha trizas. Ella tocó la madera de la mesa con la yema de los dedos, tenía la rugosidad del trabajo y el olor a salvia se mezclaba con la harina. Él la observó sin preguntas, con la mano apoyada en la puerta como quien custodia un umbral sagrado. Fue un gesto pequeño, encendió una lamparita de aceite, quitó la silla junto al fuego y la colocó como quien ofrece un trono. La miró a los ojos y, sin teatralidades, dijo, ponte cómoda. La palabra tenía la suavidad de una promesa que no exige nada a cambio. Las primeras noches fueron de manchas de luz en la pared y sueños que venían con la voz de quienes la habían expulsado. A veces despertaba con el pecho apretado, como si todavía llevara a espaldas la puerta cerrada. Él se sentaba en la oscuridad y la escuchaba respirar, firme como un faro.
No preguntaba por su cuerpo ni por su pasado, preguntaba por lo que podía arreglar, un calcetín, una olla, una veta rota en la ventana para que la lluvia no la sorprendiera. Sus manos, ásperas, sabían reparar cosas y, sin pretenderlo, enseñaban a ella a recomponer los fragmentos de su vida. Los días trajeron labores sencillas: amasar, barrer, recoger leña en la loma donde el viento cantaba. Ella aprendió a encender fuego sin temblar, a mirar la llama como si fuera un viejo amigo. Él la miraba mientras trabajaba, no con deseo inmediato, sino con la atención de quien no quiere perder nada de lo que aprende a cuidar. Sus silencios eran puentes, sus pocas palabras, anclas. Si necesitas, pide, dijo una vez, apenas, como si el verbo pedir fuera una llave. La cabaña tenía una vecindad dispersa de caras que hablaban bajo y miradas que se quedaban en la distancia. Un hombre mayor, de manos manchadas y voz quebrada, le dejó una cesta de frutas en la puerta. Una mujer le enseñó cómo fermentaban el pan en tarros de barro. El pueblo pequeño era hospitalario en sus gestos y cruel en sus rumores. No todo era aceptación. En las esquinas, entre sorbo y sorbo de café, surgían comentarios que llegaban a la cabaña como flechas. ¿Qué hace ella aquí? No es de aquí. Cada cuchicheo parecía buscar grietas en la madera del refugio. Una tarde, mientras amasaban pan, ella preguntó, con la voz que todavía no se acostumbraba a la palabra hogar, ¿por qué me ayudaste? Él dejó la masa, limpió sus manos en el delantal y miró el fuego antes de responder. Porque hay cosas que la gente pierde por miedo, y yo pierdo lo que tengo para no perder lo que podría ganar. Ella no supo si era una confesión o una sentencia. A lo largo de los días, descubrió que él había llegado a esas tierras con cicatrices que no mostraba en palabras, una medalla oxidada en un cajón, fotografías que no enseñaba. Él era un hombre con historia, con pérdidas, con un silencio que a veces hablaba más alto que cualquier lágrima. Una mañana, una nota llegó clavada en la puerta, un papel húmedo, con una letra firme que no dejaba lugar a dudas. Su apellido, escrito por la mano de su hermano, pedía que la devolvieran a la casa, que pusieran las cosas en su lugar y que acabara lo que, según ellos, había sido una aberración. Aquella palabra, devolver, resonó como si alguien reclamara una mercadería. Ella sintió el viejo pánico, ese que aprieta la garganta y te hace creer que no tienes derecho a permanecer en pie. Fue la primera vez que vio al hombre a su lado transformarse, su mirada se hizo sólida como roca. No hubo gritos, no hubo amenazas teatrales. Llegaron dos hombres en una camioneta gastada, con la costumbre de impartir órdenes como si fueran leyes. El mayor se presentó como su hermano, el otro, como un delegado del pueblo con la culpa grabada en la camisa. Hablaron con uñas y reproches, nombraron la vergüenza como si fuera una mercancía que debían recuperar. Ella quiso levantarse y pedir explicaciones, su voz se quedó encallada. Fue entonces cuando él salió al umbral y, con la calma que no necesita aplausos, cerró la puerta detrás de los hombres hasta dejar un hilo de cielo entre sus palabras y la cabaña. No te llevas a nadie, dijo, y la frase no fue un grito, fue la única ley que necesitó. No actuó con la violencia de los que humillan, actuó con la tranquilidad de quien sabe que la justicia personal no siempre exige juramentos públicos, sino la defensa paciente de lo que ya es. Abrió el cerrojo de la puerta y colocó, sobre la mesa, un trozo de pan todavía tibio. Invitó a los hombres a sentarse si querían probarlo. Era una táctica inesperada, hospitalidad que desmonta la agresión mostrando que la dignidad no se negocia con gritos. Los hombres se fueron con palabras que no consiguieron romper el silencio de la llama. Por la noche, sin embargo, la herida de la posibilidad de ser devuelta volvió a abrirse. Ella sintió que podía perder todo otra vez, el calor, el pan, el nombre que alguien le había dado. Salió al cerro y la noche estaba llena de insectos y de olor a tierra mojada. Él la siguió, sin invadir. La miró como quien mira una herida para ver si aún late. ¿Quieres que me vaya?, preguntó ella, y en su voz se mezclaron orgullo y miedo. Él negó con la cabeza. Quedarte no es mi decisión, dijo él. Es tuya. Yo solo te ofrezco un lugar donde aprender a no creer que la vergüenza es tuya por derecho. Le extendió una mano callosa. Ella la tomó, despacio, como quien acepta una tabla en medio de un río turbulento. La mano le dio equilibrio,
la mirada le devolvió el derecho a nombrarse. La vida en la cabaña comenzó a llenar los huecos con cosas pequeñas, risas que salían torpes al principio, conversaciones que no tocaban el pasado, lecciones de cómo curar una ampolla, una tarde compartiendo silencio mientras una lluvia fina golpeaba el techo. Ella empezó a hablar en susurros sobre sus sueños, una casa con ventanas abiertas al sol, un jardín con tomates, un nombre para la noche que no fuera vergüenza. Él escuchaba y, de vez en cuando, corregía con una palabra que parecía decir que todo eso era posible, empieza, intenta, permanece. Hubo un momento cercano a la ruptura, una fiebre que la dejó temblando una noche, con el pulso veloz y la memoria de las manos que la habían empujado fuera apareciendo entre los sudores. Él la sostuvo, la lavó con agua tibia, templó sus labios con una cucharita de miel. Le habló con frases cortas, como si cada palabra fuera un vendaje. No vayas a ningún lado, dijo al oído, y le repitió la palabra que algunos habían convertido en propiedad, eres mi esposa. No fue un reclamo, fue un acto de cuidado que desarmó la vergüenza. Ella sintió que la palabra aterrizaba en su pecho no como una etiqueta sino como una estructura que la sostenía. En la mañana, la fiebre había cedido y con ella, una certeza nueva, quedarse era un acto de valentía distinto al que exigían los que la habían expulsado. Quedarse significaba aceptarse, aprender a mirarse sin pedir permiso. Él seguía siendo un enigma, compartía relatos sueltos de noches en las que la soledad había sido una compañera dura y de cómo la tierra lo había recibido con manos abiertas cuando ya no le quedaban parques. Ella entendió que cada uno llevaba su historia y que juntas podían convertirse en una historia compartida. En el pueblo, los rumores no desaparecieron, pero cambiaron su ritmo. Algunos perseveraban en la hostilidad, otros, con la lentitud de la costumbre, se acercaron a probar el pan que ella amasaba. Poco a poco, aquellas manos que antes habían sido fuente de desprecio comenzaron a recibir miradas que no querían controlar. La cabaña se fue llenando de cosas que no se compran, confianza, conversación, presencia. Todavía quedaban preguntas sin respuesta y sombras que merecían ser enfrentadas, el nombre del hombre que la había expulsado, la historia exacta detrás de su rechazo y un secreto del pasado del Apache que, cuando emergiera, pondría a prueba todo lo construido hasta aquí. Pero en ese tramo de la jornada, lo que importaba era el trabajo diario de reconstrucción, la estufa que calienta, la cama que acoge, la mano que no suelta. Ella aprendió a decir su nombre sin disculpas, él, a pronunciar la palabra enlace sin miedo. Si esta parte de la historia te tocó, comenta una palabra, coraje. Tu palabra será una brasa que nos acompañe en la próxima entrega, donde la verdad que ambos esconden llamará a la puerta y obligará a decidir de qué lado están la razón y el amor. La mañana en que la verdad llamó a la puerta, el sol cayó sobre el pueblo como una ofensa y una promesa a la vez. El polvo de la plaza aún olía a pan viejo y a lejía. En la iglesia, las campanas golpeaban con la impaciencia de quienes esperan un veredicto. La voz de Don Roque había corrido como sangre fría, quería que Luz se fuera, quería que la memoria de su deshonra se sellara en silencio. Había reunido firmas, murmullos y papeles. Tenía la autoridad de quien cree que el nombre lo salva de la vergüenza. Luz sintió la arena entre los dedos cuando llegaron a la plaza, la gente formaba una media luna, como si el pueblo fuese un espejo que la devolvía deformada o de vuelta, según el ánimo de quien la mirara. Mateo, al que todos seguían llamando el Apache aunque él no aceptara que ese apodo lo definiera, caminó a su lado con la calma de quien mide la distancia entre dos corazones antes de acercarlos. En la cabaña había dejado la olla que humeaba y la mesa con marcas de manos trabajadas, ahora llevaba consigo algo que parecía viejo y pesado, un paquete envuelto en tela gris. Cuando Don Roque abrió la lluvia de palabras, sus acusaciones eran cuchillos, dijo que Luz había robado, que había mancillado el honor de la casa que la había cobijado antes, que su diferencia era una mancha que debía borrarse. Algunos rostros se crisparon en afirmación, otros, los de siempre con la costumbre lenta, buscaron en sus manos las migas de pan que Luz les había dado. Mateo guardó silencio hasta que Don Roque terminó. El silencio fue una cuerda tensa. Entonces, con la voz baja pero afilada como el filo de un machete, Mateo habló. No es verdad lo que dices, dijo.
Y la verdad no necesita que la pongas en venta para que la compren. La esquina norte de la plaza exhaló un murmullo. Don Roque sonrió con la arrogancia de quien cree que una mentira bien contada no se deshilacha. Fue en ese segundo cuando Mateo desplegó el paquete. Eran cartas, recibos, un cuaderno con un rosario de nombres y fechas. Entre las hojas había pruebas de lo que Don Roque había hecho: ventas ilegales de tierras, amenazas a familias para desalojarlas, el pago a ciertos hombres para callar heridas que él mismo provocó. Hizo público lo que el pueblo sospechaba en su silencio. Los papeles no mataron a Don Roque, pero desnudaron su autoridad. Alguien gritó, otro se llevó la mano a la boca. Don Roque trató de agarrar el cuaderno, de romper las hojas. Las manos de Mateo, firmes, se lo impidieron. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó Don Roque, con el rostro enrojecido, como si la verdad hubiera lavado su piel. Mateo miró a Don Roque y en esa mirada había más que acusación, había una historia que había callado por años. Con la voz que había aprendido a templar frente al viento del desierto, Mateo confesó su secreto: la madre que lo trajo a este mundo trabajó para la casa de Don Roque. Él había sido, en su infancia, testigo de favores y de pagos que nadie debía ver. Guardó silencio por temor, por vergüenza, por la lealtad rota a una figura que había sido al mismo tiempo protector y verdugo. Pero ese silencio había creado cadenas. Trató de romperlas recitando verdades. La plaza se hizo más pequeña, las palabras de Mateo eran piedras lanzadas a un lago tranquilo, las ondas llegaban hasta los recovecos más escondidos del pueblo. Don Roque intentó recuperar el control con la argucia de siempre: reclamar honor, sacrificar a la diferente para que el resto respirara. Pero esta vez, la hoguera que encendía sus mentiras tuvo a quien la apagara. Fue entonces cuando Don Roque señaló a Luz, con la intención de humillarla por última vez. «Y tú», dijo, «eres una vergüenza. Te echo por ser distinta, por traer problemas. No quiero tu nombre cerca de mi familia». El pueblo contuvo el aliento. Luz ya se había acostumbrado a la ausencia de respeto, pero no a la ausencia de dignidad propia. Tenía las manos ásperas de amasar pan, el olor del pan en la ropa y en la memoria. Dentro de su pecho había una música que nadie conocía y que la hacía mirarse sin pedir permiso. Mateo dio un paso al frente. Frente a la multitud, sin teatralidad, tomó la mano de Luz, un gesto simple, tan sencillo como pasar un mantel sobre una mesa. Colocó la tela gris sobre sus hombros. Era la misma manta con la que había cubierto a su madre la noche que murió, la misma manta con la que, años atrás, había prometido guardar a quienes lo necesitaban. Sus dedos temblaron apenas. «Ella no es tu vergüenza», dijo Mateo. «Es mi esposa». La frase cayó como una campana que no se puede descolgar. «Mi esposa», dos palabras que redibujaron el mapa de su vida, que le dieron un nombre social sin pedir permiso a la costumbre. Algunos se rieron, otros sintieron el vértigo de un mundo que cambia. Luz parpadeó, como si oyera su propio nombre por primera vez sin disculpa. La manta pesaba en sus hombros con la calidez de una promesa. Don Roque intentó responder con la ley, con los papeles, con insultos, todo aquello que la gente había aceptado por años. Pero ahora había pergaminos que mostraban su avaricia, ahora había un pueblo que, despacio, se veía reflejado en otra cara. Alguien que había probado el pan de Luz levantó la voz, contó cómo sus hijos habían comido y dormido tranquilos gracias a ella. Otra vecina recordaba la leche que Luz había llevado a una madre enferma. Pequeñas verdades, como estrellas, comenzaron a iluminar la noche. El momento de casi quiebre llegó cuando un grupo de hombres contratados para exigir la salida de Luz cruzó la plaza. Las miradas volvieron a tensarse. Luz sintió el temblor antiguo, la urgencia de correr, de desaparecer. Pero la mano de Mateo apretó la suya con esa firmeza que no suplicaba, que no poseía. Fue un rescate sin ceremonias grandilocuentes, simplemente, su presencia. Uno de los hombres empujó a Luz. La multitud se movió como un enjambre, alguien gritó. Mateo se interpuso, no con violencia desmedida, sino con la claridad de quien conoce los límites. Habló bajito a los hombres, les recordó que aquel pueblo no podía sostener una injusticia más grande que su propio silencio. Algunos plegaron las manos, otros bajaron la cabeza. La fuerza real no fue un golpe, sino una verdad sostenida.
La declaración pública de matrimonio no fue una boda con flores y fanfarrias. Fue un acto de afirmación. Mateo y Luz, ante la plaza, intercambiaron promesas sencillas, pan compartido, techo listo, palabra honesta, y sellaron con un pan que él rompió y le dio. Fue Mateo quien dijo la frase que quedaría en la memoria: mi esposa comparte mi mesa y mi nombre. No había anotaciones en papeles llenos de tinta, pero había testigos que llevarían esa certeza por años. Don Roque quedó despojado de su autoridad moral. La municipalidad, frente a la evidencia que Mateo presentó, tuvo que abrir un expediente. Los documentos llevaron a investigaciones y, con el tiempo, a reparaciones. No hubo venganza cruel. Don Roque perdió poder, algunos de los suyos se alejaron, otros buscaron redención. Luz no buscó castigo, sino reconocimiento. Quería vivir, trabajar y ser nombrada sin el peso de la vergüenza. Con el tiempo, la cabaña se transformó otra vez. La manta gris se volvió símbolo en la puerta. Quienes llegaban sin cobijo encontraban allí un plato de pan y palabras que no humillaban. Luz enseñó a amasar a quienes nunca habían tocado harina. Mateo enseñó a los hombres del pueblo a mirar antes de juzgar. La casa se llenó de ruidos y voces que antes se habían negado a cruzar su umbral. La palabra familia dejó de ser una tradición cerrada y se volvió un gesto cotidiano. Años después, en una tarde en que el viento olía a trigo y a recuerdos, una niña corrió por el patio con una rebanada de pan en la mano. La miraron y supieron que aquello era un legado, la dignidad practicada, no proclamada. La historia de Luz y Mateo se contó en la plaza cada vez que alguien dudaba. La diferencia de uno no es amenaza, es, a veces, la raíz que sostiene a un pueblo entero. Si esta parte de la historia te conmovió, deja una palabra en los comentarios: lealtad. Esa palabra será otra brasa en el fuego que calentó esta cabaña y que ahora queremos mantener viva. Si esta historia tocó tu corazón, dale like, comparte y comenta de donde nos ves, y suscríbete al canal, porque hay muchas historias como esta esperando ser contadas. La última imagen es la de Luz, de espaldas al atardecer, con la manta sobre los hombros, mirando la calle donde antes la habían expulsado. Ahora, cada vez que abre la puerta, sabe que ha creado un hogar que dice sí a quienes fueron mirados mal. La verdad, cuando se nombra con voz propia, ya no se puede encerrar, se queda, cosecha futuros y enseña a otros a llamarse por su nombre sin disculpas.